de todos estos productos intermedios y más demanda de las vitaminas. Si no están presentes, sabemos que la respiración aerobia, no es suficiente y por eso se cambia a una respiración anaerobia, ¿verdad? Y que se da a nivel del citosol de la célula. Entonces, las consecuencias generales del estrés en la salud es que altera el metabolismo energético, ¿verdad? Tenemos una mayor demanda energética para procesos que son de sobrevivencia y que son ineficientes, que tienen como resultado la producción de metabolitos intermedios que pueden incluso llegar a ser tóxicos, como en el caso del ácido láctico. Activa los procesos de estrés oxidativo que pueden implicar la acumulación de radicales libres que empiezan a dañar células del cuerpo, células que están sanas. En consecuencia, sabemos que tiene un efecto inmunosupresor, ¿verdad? Porque además específicamente se disminuye o se para en algunos casos la producción de algunos compuestos o algunas células que ya vamos a ver más adelante que son específicas de la respuesta inmunológica. Y también otro proceso muy importante es que altera la capacidad de permeabilidad selectiva de las membranas. Entonces, nosotros sabemos que a nivel de las branquias, a nivel del intestino, ¿verdad? Entra en contacto con muchos microorganismos, algunos de ellos potencialmente patógenos, ¿verdad? Los patógenos oportunistas. Y la capacidad de esas mucosas de mantener afuera los patógenos es necesaria. Sí, porque se tienen que mover muchos materiales hacia el interior, hacia el exterior de la célula, esa capacidad de permeabilidad selectiva se altera, es más probable que los patógenos oportunistas tengan la opción de colonización y tengan la capacidad de infección, porque son animales, ¿verdad?, que al estar inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, su capacidad de detección o de inhibir la colonización está diezmada. Entonces, si tuviéramos que reducir, digamos, todo lo que hemos visto anteriormente, lo reduciríamos a estos 4 enunciados. El estrés implica un gasto energético muy alto. La posibilidad de que se acumulen radicales libres, que la respuesta inmunológica esté comprometida y que la respuesta inmunológica innata, que se basa en la exclusión para evitar la colonización y la permeabilidad selectiva, también se disminuye. ¿Ok? Preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro. Una pregunta. Ajá. En el caso de este camarón, ¿verdad? Cuando cambia de respiración aerobia a anaerobia a través de la fermentación del ácido láctico, esto lo hace porque la fermentación es un proceso anaerobio, ¿verdad? Aunque sea menos eficiente. Porque es más rápido, ajá. Por Ah, eso es más rápido. es Pero más rápido. entonces la fermentación es anaerobia o aerobia. Sí, la fermentación es anaerobia, ajá. Ah, ok, Y ok. Gracias. cuando ya no es, lo que le pasa, por ejemplo, a alguien que hace mucho ejercicio, que no está acostumbrado a hacer ejercicio o que hace más el ejercicio del que debe hacer, ¿verdad? Ya su sistema circulatorio y respiratorio está, digamos, en su límite, ya no puede aportar suficiente oxígeno para que las células sigan trabajando, pero como las seguimos forzando a que trabajen, entonces entran en proceso de respiración anaerobia y se produce ácido láctico, que por eso es que después al otro día duelen las piernas, los brazos o lo que sea, los músculos, ¿ah? Pero Ah, eso ok. no, ya no es eficiente. Ajá. Recuérdense que aquí estamos hablando de animales que están estresados, ¿verdad? Que los estamos llevando al límite. En condiciones normales eso no pasa porque no es lo eficiente, pero como el objetivo en este momento es sobrevivir, ¿algo más? Bien. Entonces, ya sabemos y lo que hemos visto hasta ahora es un mecanismo de respuesta al estrés que incluye muchos órganos y muchos tejidos. Cuando ese estrés es de una naturaleza específica, ¿verdad? Cuando ese estrés está ya causando problemas en la salud, el funcionamiento del animal, los animales tienen mecanismos de defenderse, ¿verdad? De evitar enfermarse o de reparar, tratar de reparar las consecuencias de la enfermedad. Entonces, y habíamos dicho que tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensa.
La función de ese sistema inmunológico es el reconocimiento de lo no propio, es decir, reconocer que eso es una bacteria, reconocer que eso es un hongo, reconocer que eso es un virus, reconocer que son células dañadas, aun si son del propio cuerpo, reconocer que ese elemento es tóxico, irritante. Entonces, el reconocimiento, la eliminación de las amenazas, si es posible. Si no es posible la eliminación, entonces la contención para evitar que se disperse en el interior del cuerpo, ¿verdad? Entonces, contención de esa amenaza. Reparación de daños, esa es otra función. La reparación de daños para regresar todo el cuerpo a su funcionamiento normal. Y en los que tienen esa capacidad, la memoria inmunológica, ¿verdad? No todos los animales tienen la capacidad de memoria inmunológica, eso lo habíamos dicho ya hace varios días. Esta memoria inmunológica se conserva a través de la producción de unos compuestos que se llaman anticuerpos. Y para nuestro caso específico lo tienen los peces, pero no lo tienen los crustáceos ni los moluscos. Solo tienen las otras capacidades, ¿verdad? Tienen la capacidad de reconocimiento de lo propio, tienen la capacidad de, o sea, esa es la detección de amenazas, tienen la capacidad de reparación de daños y tejidos, tienen la capacidad de contención de amenazas y evitar que se dispersen, la capacidad de limpieza, pero no tienen la capacidad de memoria inmunológica. Entonces, todo ese conjunto de capacidades están asociadas al sistema inmunológico, que no es como, digamos, el sistema digestivo, ¿verdad? Que nosotros podemos trazarlo y dibujarlo, o como el sistema circulatorio, o como el sistema respiratorio. En realidad hay muchos órganos y tejidos que forman parte de ese sistema inmunológico. Y de hecho no hay órganos específicos que sean exclusivos del sistema inmunológico, sino que normalmente realizan otras funciones. Entonces, en general, en conjunto, le llamamos sistema de defensa o sistema inmunológico. Y tiene tres componentes, ¿de acuerdo? En la mayoría de animales que nosotros vemos tiene dos, pero en los organismos superiores tiene tres. El primer componente es lo que llamamos mecanismos constitutivos de defensa. No son exclusivos del sistema inmunológico, siempre están presentes, siempre están activos. La función de esos mecanismos constitutivos es evitar la infección. Recuérdense que la infección, o se define como infección, el que yo tengo el patógeno afuera y ya tuvo acceso al hospedero, ¿verdad? Si ya tuvo acceso al hospedero, ese hospedero se considera infectado. Entonces, el objetivo de estos mecanismos es evitar eso, ¿de acuerdo? Si hay patógenos allá afuera, que no tengan acceso al hospedero, que no lo puedan colonizar, que no se puedan adherir a él, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Encontrarlo y luego tener acceso a él. Siempre están presentes, ¿verdad? Son barreras físicas, químicas y comportamientos biológicos que tienen como objetivo precisamente eso, evitar infecciones y colonización. Después de ese primer componente, tenemos lo que se llama sistema inmunológico innato, que como su nombre lo indica, está presente desde que los organismos nacen, pero no necesariamente está completamente activo o es 100% eficiente. También va mejorando, ¿verdad? Conforme los animales van madurando y sus diferentes órganos y estructuras van formándose. Recuérdense que en la mayoría de organismos acuáticos, las larvitas son precisamente larvitas porque todavía hay órganos y estructuras que no están completamente formados, ¿verdad? Este sistema es inespecífico, ¿verdad? Quiere decir que se activa si el animal está estresado por cualquier causa, si es un patógeno, no importa si es virus, bacteria o hongo, si es por un componente tóxico, no importa si es un metal pesado, si es un órgano fosforado, ¿verdad? Es inespecífico. Los mecanismos son inespecíficos y funcionan de forma similar para todas las amenazas, aunque sí pueden haber diferencias específicas una vez ya se ha detectado cuál es el problema particular. Algunos elementos son inducidos o indecibles. Quiere decir esto que no están siempre activos, sino que se activan cuando se detecta una amenaza. Algunos otros se mantienen activos, pero como en baja intensidad. Y dentro de estos mecanismos de defensa hay tanto células específicas de la respuesta inmunológica como componentes humorales. ¿Qué son esos? Son compuestos químicos que produce el cuerpo cuando se está amenazado. Bueno, eso es uno de los elementos inducibles. Cuando se detecta la presencia de una bacteria,
el cuerpo va a producir compuestos químicos para que tratar de eliminar esa bacteria, ¿verdad? Entonces, además va a producir células que traten de ingerir esa bacteria y va a producir compuestos químicos para tratar de destruirla. Y hasta aquí llega la respuesta de crustáceos y moluscos. En peces, ¿verdad? De peces mandibulados hacia arriba en la escala evolutiva, también tienen lo que se llama un sistema inmunológico adquirido, que como su nombre lo indica, se va adquiriendo y fortaleciendo por exposición a los patógenos, ¿de acuerdo? Es específico, ¿de acuerdo? No solo si es una bacteria, sino qué bacteria en particular. Y, por ejemplo, por eso es que una de las principales estimulaciones que hacemos del sistema inmunológico específico son las vacunas, y no hay una vacuna que sea contra todas, sino es específica contra un patógeno particular, ¿no? Es muy, muy específico. Y aquí encontramos también la memoria inmunológica. Eso es una característica del sistema inmunológico adquirido. Aquí también hay células específicas que se producen, que son los linfocitos T y B, células T y B, linfocitos T y B, y compuestos. Esos compuestos son los anticuerpos. Entonces, un organismo que no tiene un sistema inmunológico adquirido, como un camarón, no produce linfocitos y no produce anticuerpos, ¿verdad? Esa es la principal diferencia a nivel de los componentes. Y en el largo plazo es que puede volver a enfermarse de una enfermedad que ya padeció anteriormente porque su cuerpo no guarda esa información, no tiene memoria inmunológica. Entonces, habíamos dicho que las funciones del sistema inmunológico son el reconocimiento de lo no propio, eso es sumamente importante, que el cuerpo pueda reconocer que son materiales extraños. Cuando eso no sucede y cuando el cuerpo empieza a reconocer células o tejidos propios como extraños, lo que se tiene es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Y una enfermedad autoinmune como el lupus, como por ejemplo, ¿cómo se llama? La artritis reumatoide. Eso es que el propio cuerpo cree que algunas células o algunos tejidos del cuerpo son dañinos o son malos o no son propios, ¿verdad? Y por eso los rechaza y los ataca. Por eso es, por ejemplo, cuando las personas reciben un trasplante de un tejido u órgano, tienen que suprimir una parte de su sistema inmunológico para que el cuerpo no rechace ese tejido, porque el cuerpo tiene la capacidad de reconocer que, bueno, sí es un hígado, sí es un hígado de humanos, pero no es mi hígado, no es el hígado que se forma en mi cuerpo. Entonces, esa función es muy importante para reconocer lo propio y que está normal y que es sano, y reconocer lo que es ajeno al cuerpo y también lo que puede estar dañado. La reparación de daños, que es sumamente importante para volver a alcanzar el equilibrio. La eliminación de amenazas y materiales extraños y la memoria inmunológica. Todos los sistemas inmunológicos, no importa qué tan simples sean, cumplen estas tres primeras funciones, pero solo de los vertebrados mandibulados hacia arriba cumplen la memoria inmunológica. Y para terminar, vamos a ver este video que es muy bonito sobre en general cómo funciona el sistema inmunológico en general. Y ya después vamos a hablar específicamente de los animales acuáticos. ¿Ahí? A mosquito lands on your arm, injects its chemicals into your skin, and begins to feed. You wouldn't even know it was there if not for the red lump that appears, accompanied by a telltale itch. It's a nuisance, but that bump is an important signal that you're protected by your immune system, your body's major safeguard against infection, illness, and disease. This system is a vast network of cells, tissues, and organs that coordinate your body's defenses against any threats to your health. Without it, you'd be exposed to billions of bacteria, viruses, and toxins that could make something as minor as a paper cut or a seasonal cold fatal. The immune system relies on millions of defensive white blood cells, also known as leukocytes, that originate in our bone marrow. These cells migrate into the bloodstream and the lymphatic system, a network of vessels which helps clear bodily toxins and waste. Our bodies are teeming with leukocytes. There are between 4,000 and 11,000 in every microliter of blood. As they move around, leukocytes work like security personnel,
constantly screening the blood, tissues, and organs for suspicious signs. This system mainly relies on cues called antigens. These molecular traces on the surface of pathogens and other foreign substances betray the presence of invaders. As soon as the leukocytes detect them, it takes only minutes for the body's protective immune response to kick in. Threats to our bodies are hugely variable, so the immune response has to be equally adaptable. That means relying on many different types of leukocytes to tackle threats in different ways. Despite this diversity, we classify leukocytes in two main cellular groups, with a two-pronged attack. First, phagocytes trigger the immune response by sending macrophages and dendritic cells into the blood. As these circulate, they destroy any foreign cells they encounter, simply by consuming them. That allows phagocytes to identify the antigen on the invaders they just ingested and transmit this information to the second major cell group orchestrating the defense, the lymphocytes. A group of lymphocyte cells called T cells go in search of infected body cells and swiftly kill them off. Meanwhile, B cells and helper T cells use the information gathered from the unique antigens to start producing special proteins called antibodies. This is the pièce de résistance. Each antigen has a unique matching antibody that can latch onto it like a lock and key and destroy the invading cells. B cells can produce millions of these, which then cycle through the body and attack the invaders until the worst of the threat is neutralized. While all of this is going on, familiar symptoms like high temperatures and swelling are actually processes designed to aid the immune response. A warmer body makes it harder for bacteria and viruses to reproduce and spread because they're temperature sensitive. And when body cells are damaged, they release chemicals that make fluid leak into the surrounding tissues, causing swelling. That also attracts phagocytes, which consume the invaders and the damaged cells. Usually, an immune response will eradicate a threat within a few days. It won't always stop you from getting ill, but that's not its purpose. Its actual job is to stop a threat from escalating to dangerous levels inside your body. And through constant surveillance over time, the immune system provides another benefit. It helps us develop long-term immunity. When B and T cells identify antigens, they can use that information to recognize invaders in the future. So when a threat revisits, the cells can swiftly deploy the right antibodies to tackle it before it affects any more cells. That's how you can develop immunity to certain diseases, like chickenpox. It doesn't always work so well. Some people have autoimmune diseases, which trick the immune system into attacking the body's own perfectly healthy cells. No one knows exactly what causes them, but these disorders sabotage the immune system to varying degrees and underlie problems like arthritis, type 1 diabetes, and multiple sclerosis. For most individuals, however, a healthy immune system will successfully fight off an estimated 300 colds and innumerable other potential infections over the course of a lifetime. Without it, those threats would escalate into something far more dangerous. So the next time you catch a cold or scratch a mosquito bite, think of the immune system. We owe it our lives. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TEDEd. Bien, entonces esto explica cómo funciona el sistema inmunológico en general, ¿verdad? Y esto pues es de humanos. Y así en términos generales funciona el de los peces. El de los camarones es más simple porque sabemos que no tiene capacidad de memoria inmunológica. Y para terminar hoy, y aquí en adelante voy a ir repitiendo mucha de la información y haciéndola más específica para los animales acuáticos, ¿verdad? Entonces, es función del sistema inmunológico, ya vimos reconocer, detener, inactivar, limpiar, reparar. Y hay 3 líneas de defensa. Lo que tenemos aquí, digamos, es un organismo. Este es el exterior del organismo. Y aquí afuera están los potenciales patógenos, ¿verdad? Tenemos protozoarios, bacterias, virus, hongos, etc. Tenemos una primera fase de defensa,
que es una línea de defensa no específica que tiene como objetivo mantener a todos estos patógenos fuera, evitar la infección, evitar la colonización, evitar el reconocimiento, ¿verdad? Aquí hay comportamientos biológicos, como por ejemplo el acicalamiento que hacen los camarones, que se limpian las branquias, los apéndices, para evitar que se colonicen de epibiontes, de parásitos. Hay compuestos químicos que se producen, por ejemplo, en el mucus de los peces hay sustancias químicas que son bactericidas, que son virucidas. En nuestras manos, ¿verdad? Tenemos compuestos que evitan que las bacterias y que los hongos, etcétera, se reproduzcan en nuestra piel. Tenemos algunos que son beneficiosos, pero eliminan muchos de la mayoría de los patógenos. Y también tenemos barreras mecánicas, físicas, ¿verdad? Como la piel misma, las escamas, la caparazón. Por eso es que cuando hay una herida hay mucho mayor riesgo de infección porque esa barrera inicial, ¿verdad? Esa continuidad del tejido se pierde. A nivel de las mucosas, ¿verdad? De los tejidos que están expuestos en la nariz, en la boca, ¿verdad? Producimos mucus. Y cuando, por ejemplo, hay un compuesto irritante o algo que está en el ambiente que puede causarnos daño, por eso es que se produce más mucus y por eso es que estornudamos, por ejemplo, por eso es que tosemos cuando tenemos algo extraño. Y tenemos esa sensación de comezón, esa sensación de dolor localizado, es parte de esos mecanismos de defensa que llaman la atención hacia esos sitios, ¿verdad? Donde hay una posible amenaza. Entonces, esa es la primera línea de defensa y no es específica solo contra patógenos, ¿verdad? Sino que nos da protección también del ambiente exterior. La segunda línea de defensa entra en acción cuando pues ya hubo una infección, ya hubo una invasión, ya se cruzó esa primera barrera y es no específica, ¿verdad? Aquí hay algunos procesos de defensa muy particulares, como por ejemplo la inflamación, que era eso que presentaban ahí cuando tiene la picadura del mosquito y se pone rojito, ¿verdad? Ya vamos a explicar específicamente qué es la inflamación, pero eso es una respuesta muy, muy importante del sistema inmunológico. También se producen algunas células como las células NK, que se llaman natural killers, que su función específica es eliminar cualquier material extraño. Se produce la reacción de fagocitosis, que era eso que vimos ahí como que fuera el Pac-Man, ¿verdad? Para eliminar los materiales extraños. Y se producen proteínas de protección que se llaman citoquinas o citocinas. Eso lo que hace es romper. Son compuestos que rompen. Por eso son cinas o quinas, ¿verdad? Son proteínas que destruyen los materiales extraños. Esa es su función, eliminar cualquier material extraño. En animales terrestres superiores endotermos existe una respuesta del sistema inmunológico que es la fiebre, ¿verdad? Que aumenta la temperatura del cuerpo porque eso tiene como objetivo evitar la reproducción de los microorganismos que están afectando. Si hay fiebre, sabemos que hay infección, ¿verdad? Y no es la bacteria o el virus el que está causando, o sea, no es el que causa la fiebre como tal, es una reacción del sistema inmunológico a la presencia de ese patógeno. Entonces es una respuesta del sistema inmunológico para evitar, tratar de destruirlo con calor y evitar que se reproduzca. El problema está que si sube demasiado, eso puede afectar nuestras propias células, especialmente las células del cerebro si la temperatura es muy alta. Por eso es que se ingieren, ¿verdad?, compuestos que evitan que la fiebre suba demasiado, controlar la fiebre para evitar que eso nos cause daño. Entonces, esta es la segunda línea de defensa. Y la tercera línea de defensa, ¿verdad?, es esta que hace el sistema inmunológico. Esto es un sistema inmunológico innato. Los animales que tienen un sistema inmunológico adquirido, que tienen esta tercera línea de defensa, ¿verdad?, van a producir células especiales. Aquí también tenemos los fagocitos, los natural killers, ¿verdad? Tenemos otros. No es lo mismo fagocitosis que bioencapsulación, Guillermo, ya lo voy a explicar. Aquí tenemos la producción de linfocitos, que son las células B y T, y la producción de anticuerpos, ¿verdad? Si esas tres defensas, esos tres mecanismos no son suficientes, pues podría comprometer la vida del paciente, digamos, del pez, del camarón, y podría morir. Pero si funciona bien y la respuesta es adecuada, ¿verdad?, se va a controlar la amenaza, se va a eliminar la amenaza, se va a reparar, pues el organismo prosigue con su vida. Entonces vamos a dejarlo allí por hoy. Guillermo, que no se nos olvide su pregunta, es diferente, lo voy a responder